porque en todo lo que hemos estado viviendo en el mundo como iglesia, porque esto que está pasando en la iglesia no solo es aquí, quiero decirle que esto es a nivel mundial. En todas las iglesias ha habido bajas por hermanos que se adelantaron, otros hermanos que le están dando la espalda a Dios. Entonces hoy necesitamos, no sé usted, pero yo toda esta semana Dios me hablaba mucho acerca de que necesitamos recibir un consuelo de parte de Él. Y no olvidemos que cuando Jesús parte, él decía, es necesario que yo me vaya, es necesario, porque entonces yo os enviaré la promesa del Padre, que es, repita conmigo, al otro consolador. Vamos, repita conmigo, al otro consolador, que es al Espíritu Santo, que Él está hoy con nosotros, alentando tu corazón, alentando tu vida. Cuando tal vez tú pensabas y decías, yo ya no quiero más, yo ya no quiero seguir adelante, tal vez por el miedo también, en medio de la pandemia, en medio de todo esto, decíamos, yo ya no quiero seguir, tal vez tengo miedo, tal vez me lastimaron en una iglesia, tal vez me lastimó el pastor, la pastora o un líder, y yo ya no quiero seguir adelante. Hoy quiero decirte de parte de Dios que Él quiere que tú aprendas, porque Él está moldeando tu carácter. Y Dios dice en su palabra que todas las cosas cooperan para bien para los que amamos a Dios. O sea que aún en medio de esto que estamos viviendo, va a cooperar para bien. Yo le he dicho, yo no sé cómo usted esté viendo el tema de la pandemia, yo no sé cómo está usted visualizando la prueba, la lucha, el desierto en el cual usted se encuentre, pero yo solo le quiero decir que Dios no te va a meter a un desierto para destruirte. Dios no te va a introducir a un horno para que te mueras o te quemes ahí. No. Dios, a través de las pruebas, empieza a forjar nuestro carácter, empieza a moldear nuestro carácter. Pero nosotros necesitamos hoy, sin duda, saber recibir el consuelo de parte de Dios. Porque aunque tal vez lo anhelamos, aunque tal vez lo pidamos, aunque tal vez lo deseemos, tal vez no lo hemos sabido recibir, porque el Consolador ya está. Desde que Jesús fue glorificado, el Padre envió al Espíritu Santo, y desde ese tiempo está con nosotros. Pero tal vez yo sé que mire, se lo digo porque ahorita yo también como pastor o como pastores estamos viviendo un tiempo, un proceso de parte de Dios, y a veces ese proceso es doloroso. Pero sin duda, si Dios nos está procesando, es porque Él todavía tiene planes con nosotros. No olvide que cuando Dios desechó a la gente en el tiempo de Romanos, cuando Pablo le escribe a los romanos, dice que el mismo Señor los entregó a una mente reprobada. O sea, ya no hubo más proceso con ellos, porque ellos se empeñaron en vivir como hoy el mundo está viviendo. Pero entonces démosle gracias a Dios que usted y yo hoy, levante su mano derecha y dígale a Dios, gracias Padre por el proceso, fortaléceme y necesito de tu consuelo. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Ahora vea lo que dice el Salmo 119 versículo 50, por favor. Salmo 119 versículo 50, y lo quiero leer en 3 traducciones: en la versión de las Américas, en la Palabra de Dios para Todos y traducción en lenguaje actual. Dice en la Biblia de las Américas: repita conmigo, este es mi consuelo en la aflicción. ¿En dónde? ¿En dónde? En la aflicción. Que tu palabra me ha vivificado. Que tu palabra me ha vivificado. No es una palabra del pastor, no es una palabra del mundo, no es una palabra de hombre, sino la palabra de ¿quién? De Dios. No, Salmo 119 versículo 50. Palabra de Dios para todos. Dice: tu promesa es mi consuelo
cuando sufro. ¿Cuántos tienen promesa de parte de Dios? Entonces, mire, ya llevamos dos cosas: su palabra y sus promesas. ¿Sí está comprendiendo? Su palabra es la que me va a traer consuelo en medio de la aflicción. Pero dice la palabra de Dios para todos, creo que no lo tienen ahí: tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Tu palabra me devuelve la vida. O sea, mire, entonces llevamos dos cosas: la palabra y las promesas. Y la palabra ya la tenemos ahí y ha llegado a nuestras manos, y ahora hasta de manera virtual, ya no solo impresa. Pero ahora también las promesas. Y dice la traducción lenguaje actual: tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor. O sea, cuando tú estás viviendo aflicción, cuando estás sufriendo y cuando tienes dolor, la palabra y sus promesas es un consuelo, un bálsamo para tu vida. No hay más, amados hermanos. Él está con nosotros, Él está en medio de nosotros, pero Él anhela que tú y yo de verdad escudriñemos la palabra y que aprendas a vivir las promesas que Dios te ha dado hoy, que tú las puedas arrebatar y las puedas tomar, y eso va a traer sin duda una consolación a tu vida. Amén. Mire, la palabra aflicción viene de la palabra del hebreo solo, así, tal cual, solo, que significa, escuche, aflicción, estrechez, pobreza. Pero cuando hablamos de este tipo de pobreza, de este estrechez, no solo hablamos en lo material, sino en lo espiritual. Y sin duda esta pandemia sacó a la luz, perdónenme por lo que voy a decir, pero sacó a la luz la pobreza espiritual que hay en la iglesia. Muchos de nosotros fuimos confrontados por medio de esta pandemia. Nuestra fe fue desafiada. Y muchos, tal vez, como lo decía al principio, tal vez ya no queríamos seguir adelante. Pero tuvo que venir el Consolador para recordarte la palabra de Dios y sus promesas. Por eso es que hoy estamos aquí, estamos luchando. Dios hablaba hace un momento y Dios regalaba una visión a mi esposa y me decía, es que ella veía que esqueletos entraban a la iglesia. Y no lo digo por los que están aquí, o tal vez si alguno se sienta así, no se preocupe. Lo importante es que está, y que el Señor, como le dijo Ezequiel, sopla sobre esos huesos y vivirán. O sea, Dios va a traer gente con mucha estrechez, pobreza espiritual, con una muerte espiritual, pero Dios aquí los ha de revivir a través de su palabra y por sus promesas. Si le va a dar palmas, déselas fuertes al Señor. ¿Cuántos necesitan el consuelo del Señor? La palabra consuelo en estos versículos que leímos viene de la palabra del hebreo nechamaj. Pero viene de una raíz primaria que es nacham. ¿Y sabe qué significa? Arrepentimiento. O sea que para que haya una consolación, primero tiene que haber arrepentimiento. Porque a veces solo queremos recibir las bendiciones de parte de Dios. A veces solo queremos esa parte bonita, porque también el consuelo viene siendo como sentirme cómodo, sentirme a gusto, porque sabemos. Y hace ratito yo me sorprendía, porque yo le digo una cosa a mi esposa: yo no le digo de qué predico, Y luego me dice, ¿y de qué vas a hablar?
y nada más le comento un poquito, pero no le digo exactamente de qué. Porque si no pudiéramos parecer que a lo mejor ella habló eso porque el pastor le dijo. No. Y qué interesante es ver que muchos de nosotros pensábamos que ya no íbamos a salir adelante. Y yo quiero decirte hoy que Dios quiere traerte una consolación, porque también esta palabra Nacham es suspirar. ¿Cuántos han suspirado? No sé usted ahorita aquí en el tiempo de adoración, quiero decirle que cuando somos sensibles a la presencia de Dios, a veces te gana el llanto y a veces de verdad ya no salen palabras y tal vez sale solo un suspiro, ¿sabes? Porque estás recibiendo consuelo. O sea, después de cuando a veces hemos tenido una pérdida, hemos llorado mucho, o tal vez porque también se llora de alegría, y tal vez se llora de esa paz, de ese gozo también, y cuando tú estás terminando, suspiras porque estás recibiendo consuelo. Y también viene de respirar con fuerza, o sea, suspirar con mucha fuerza. Y Dios quiere traer en este tiempo una consolación. Quiere aliviar tu corazón, quiere aliviar tus heridas. La palabra de Dios, repita conmigo, habla de consuelo en la aflicción. O sea, este salmo, esta pequeña porción de este salmo nos habla de eso. Porque no olvidemos que Él nos hace santos por gracia, no porque lo merezcamos. O sea, hoy somos santos, fuimos apartados para Dios, no por tus obras, sino por gracia, por un regalo inmerecido, porque en realidad no merecíamos. De hecho, tú y yo estábamos destinados a irnos a una condenación eterna. Por lo menos eso lo ilustra el libro de Romanos. Pero Dios tuvo a bien enviar a su amado Hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Y no sé usted, pero el hecho de saber que somos salvos, que es una de las grandes promesas de Dios, eso debe traer una consolación a tu vida en medio de esto. Porque cuánta gente, mire, y lo tengo que decir abiertamente y no me da miedo decirlo, porque sabemos que estamos transmitiendo y no me da miedo decirlo. Y tampoco es minimizar un problema, ni minimizar una situación. Pero mire, hoy mucha gente ha dejado de hacer su vida por este tema de la pandemia, porque a través de diversos medios de comunicación han metido miedo en la gente. Y yo le tengo que decir algo, pero se lo tengo que decir con bases, con sustento. ¿Sabe usted que por lo menos en México hay más muertes por problemas cardíacos que por COVID? Por mucho rebasa. Por problemas de diabetes, por insuficiencia renal. ¿Qué le estoy queriendo decir? Simple. Debe de haber un consuelo en nosotros porque el Padre nos ha prometido una salvación y una salvación eterna. Y con esto tampoco estoy diciendo que no nos cuidemos, que no salgamos, que no usemos. No estoy diciendo eso. Por favor, no me malinterprete. Hay que seguir las medidas de higiene que la misma autoridad nos está pidiendo. Hay que seguirlo haciendo. Hay que cuidarnos. Lo que estoy diciendo es que no nos dejemos. Hay que ver siempre el cuadro completo. Mire, en México más o menos somos 120 millones de mexicanos, de los cuales lamentablemente a más de un año de la pandemia han muerto 260, 270 mil mexicanos. Lamentablemente, ¿por qué? Porque obviamente es una pérdida en una familia y eso ya por sí mismo es lamentable, pero es más lamentable si mueren sin Cristo.
Si estamos comprendiendo. Si usted saca una estadística en un año, en porcentaje, ¿cuánto sería? Ahora entiende por qué los contadores son como muy fríos, porque ellos ven puros números, por eso son fríos. Se oye duro, se oye fuerte, pero es la verdad. Si quieres recibir consuelo hoy de parte de Dios, tienes que aprender a confiar en su palabra y en sus promesas. Claro, cuídate. Vamos en el transporte, a donde salgas, usa tu cubrebocas mientras no lo... Pero nunca jamás espiritualmente. Usted tiene que seguir clamando por salvación. Usted tiene que seguir clamando por las almas que necesitan de Cristo. Amén. Porque mire, algunos encontramos consuelo cuando venimos a la iglesia. Porque yo sé que virtualmente, pues gracias a Dios, siempre estuvimos transmitiendo. No hubo un día de servicio que no dejáramos de transmitir. Pero jamás se va a comparar a un servicio presencial. Entonces, si ahorita tenemos la oportunidad con una pequeña cantidad, vengamos a los servicios. Esforcémonos en estar. Amén. Pero saben, muchos otros encuentran consuelo en el dinero. Por eso es que hoy esta pandemia sacó a la luz todo esto. Muchos que decían que amaban a Dios, pero realmente su Dios estaba en su negocio, su Dios estaba en su empresa, su Dios estaba en sus bienes. Porque ¿a quién no le gustaría tener $1,000,000 en su cuenta? Ay, pues diga amén por fe, ¿no? Por fe, ¿no puede decir amén? No sé usted, pero a lo mejor hasta hoy aparece ahí en su cuenta, ¿verdad? Un numerito y con algunos cuantos ceros allá. Pero muchos, esta pandemia dejó a la luz que su consuelo estaba en el dinero, en las posesiones, en lo que tenían, en lo material. Mire, cuando estábamos en medio de la pandemia, Dios me dejaba ver algo. Me dejaba ver iglesias grandes, medianas y pequeñas. Y me decía, ¿qué ves, hijo? Todas las iglesias vacías. Dice, no importa el equipo que tú puedas tener, hablando instrumentalmente de audio, video, o las mejores instalaciones, hasta con aire acondicionado. ¿De qué sirve si hoy los templos están vacíos? Porque no hemos entendido que la iglesia la hacemos nosotros, no la hace un edificio. Dios en su momento nos podrá cambiar de este lugar a donde Él le plazca. Y tal vez yo por fe puedo decir, el terreno que están vendiendo aquí adelante, por fe yo declaro que a lo mejor Dios nos lo da. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos que ir a hacer a limpiar el terreno? Y a lo mejor poner una lona. O sea, no lo sé, ¿verdad? Eso solo Dios sabrá si es el plan de Dios. Amén. Porque la iglesia la hacemos nosotros, no lo hace un templo. Entonces Dios me dejaba ver esas iglesias, esas mega iglesias, las iglesias medianas, pequeñitas, y el común denominador era que todas estaban vacías y de nada servía que tuviéramos lo mejor si en realidad nuestro corazón estaba fuera de Dios. O si solo estábamos en un lugar solo por un privilegio. No es solo ocupar un liderazgo, no es solo tener un lugar de privilegio, sino tenemos que aprender que no podemos nosotros recibir consuelo del dinero ni de las posesiones. Mire, y también estoy hablando de los ministerios espiritualmente hablando. Yo se los decía muchas veces, no nos enamoremos de los ministerios, enamorémonos del dueño de los ministerios. Porque si a Dios le place de oración pasarlo a guerra, de guerra a intercesión, de danza a estandartes, después a shofares, no lo sé. Usted va a seguirlo haciendo
el ministerio en el que esté lo va a seguir haciendo con mucho amor, porque usted se ha enamorado del dueño de los ministerios. Pero hay quienes se enamoran de los ministerios, hay quienes solo quieren, dicen, no, pastor, es que no, porque también la gente recibe consuelo porque yo voy a tocar, está pagado. No sé si está comprendiendo hoy. Muchos se encuentran consuelo en la fama, en los placeres. Por ejemplo, Semana Santa, la gran parte del país semáforo ya amarillo, algunos en verde. ¿Y qué hizo la gran mayoría de los mexicanos? Ya no hablo de otros países, para no meterme en... ¿Cómo estaban las playas? Los balnearios. Entiendo el año tan duro de encierro, lo entiendo. Y si se hubieran extendido otra vez y hubieran dicho semáforo rojo y los contagios hasta arriba, otra vez el gobierno es el responsable. ¿Será? ¿Será? Porque mucha gente recibe consuelo en los placeres, de irse de vacaciones, de ir al cine, hablando hasta, entre comillas, tal vez sano. Pero otros reciben consuelo en el alcohol, en las drogas, en la sexualidad, incluso fuera del matrimonio o incluso fuera del orden de Dios. Pero repita conmigo, pero la persona cuya esperanza viene de Dios lo va a encontrar en su palabra. Ahí vamos a encontrar el consuelo, en su palabra. Ya los placeres, los deleites, muchas cosas que tal vez muchos de los que estamos aquí en su momento tal vez lo hicimos y caímos. Hoy sabemos que el verdadero consuelo viene de Dios por medio de su palabra y de las promesas que Él nos ha dado. Si usted verdaderamente quiere recibir ese consuelo, quiere sentirse cómodo, mire, no sé a cuántos les gustaría, yo les podría decir, tráiganme la tablita que tengo en la oficina y fórmense, hijos. Y para que vean que hay orden en la iglesia, vamos a poner una fila de niñas y otra de niños. Y fórmense. Y el pastor va a agarrar la tablita de la disciplina y... ¿sí lo aceptaría? ¿Se gozaría? Solo es un ejemplo, no creo que lo voy a hacer. Pero Dios quiere que en medio de la aflicción tengamos consuelo. Y vuelvo a poner el ejemplo de esos jóvenes en Babilonia, cuando ellos tomaron la decisión de no adorar a la imagen de Nabucodonosor. Porque ellos sabían esos principios, esos valores que les fueron enseñados a ellos desde niños, no les permitía adorar a ninguna imagen. Y sin embargo ellos fueron metidos a un horno de fuego que incluso lo mandaron calentar 7 veces más de lo normal. Y que en medio de ese horno, cuando fueron arrojados, ellos se levantaron y empezaron a adorar y empezaron a danzar. Y mire qué interesante, porque mientras ellos adoraban y danzaban, las cuerdas con las que los habían amarrado se rompían. Y no se rompieron solo porque los arrojaron en el horno, sino se empezaron a romper porque ellos empezaron a adorar a Dios. Ellos empezaron a confiar en la palabra y en las promesas de Dios. Es como cuando Pablo y Silas estaban en prisión, que los ataron ahí en los cepos, usted sabe, un pedazo de madera ahí, y con las manos así, con los pies, que no se podían mover. Pero al enemigo se le olvidó algo: taparles la boca.
Porque aunque estaban amarrados y no se podían mover y estaban en lo más profundo de las prisiones, ellos empezaron a alabar a Dios. Las cadenas se rompieron, se cimbraron los cimientos y las prisiones se abrieron. Y eso debe traer consuelo a nuestro corazón. Que cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios, tú eres libre. El poder de Dios, repita conmigo, el poder de Dios se va a manifestar por medio de su palabra. No hay otra, hermano. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Tienes que aprender a confiar en la palabra y en sus promesas de Dios. Amén. Mire, aún gente impía a veces puede experimentar una elevación de su espíritu durante sufrimientos. Pero ¿sabe? Interiormente están destituidos de la gracia de Dios. Yo me pregunto hoy, ¿por qué mejor gente del mundo en medio de esta pandemia salió adelante? Como aún gente del mundo se hizo más rica de lo que ya era en medio de esta pandemia. ¿Y por qué los hijos de Dios? Pareciera que estábamos metidos ahí y que nadie me viera y que nadie... No, hermano, ahora es el tiempo donde la iglesia se tiene que levantar. Ahora es el tiempo donde la iglesia tiene que orar, ayunar, adorar de verdad al Señor. No solo venir a un servicio, como les decía. Mire, yo agradezco mucho a los hermanos que nos asisten aquí en la iglesia. Agradezco mucho el que vengan, nos apoyen desde el aseo, conectar, estar. Yo agradezco mucho eso. De verdad lo agradezco porque lo necesitamos. Y sin duda nos quitan un gran peso de encima los pastores. Lo que quiero que entienda es que no podemos hacerlo de una manera mecánica. O sea, que no caigamos en la rutina de decir, llego a tal hora, empiezo a hacer como robotcitos. No. Dígale a su hermano que tiene a un lado, dígaselo, pero ¿me promete que se lo dice? ¿Sí? ¿De verdad? Primero dígale, así como que suavice las cosas, dígale, Cristo te ama. Vamos, dígale ahí a Miguelito, Cristo te ama. Ahora dígale, por favor, ya no seas Marta. Vamos, dígale, ya no seas Marta. Mejor aprendamos a ser más como María. Si sabe lo que le estoy queriendo decir. Marta, ¿cómo era? Afanada y hasta le digo, Señor Jesús, dile a mi hermana, dile. Marta, ella escogió lo mejor. Pero escuche, nunca reprendió a Marta por lo que hacía, porque ella se ocupaba, porque sabía que estaba ahí en su casa el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ella procuraba que todo estuviera en perfecto orden, porque estaba el Rey de Reyes ahí. Entonces aquí lo que nos enseña el Señor es que tenemos que aprender a ser equilibrados en nuestra vida espiritual. Sí hacer, pero también como María, orar. Orar y hacer. O sea, oración y poner por obra. Amén. Pero muchos somos más Martas que Marías. Seamos más Marías hoy que Martas. Yo no digo que no sigamos haciendo, sigamos trabajando, sigamos haciendo, pero busquemos lo principal, que es el rostro de Dios y su dirección. Y ahí recibiremos consuelo. Amén. Mire, los juicios antiguos de Dios nos consuelan y nos exhortan. ¿Usted qué piensa? Escuche, los juicios antiguos de Dios nos consuelan y nos exhortan.
Repita conmigo, porque Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo Dios y no dejará de ser Dios. Porque hace algunos años, sí, ya tiene que compartir de las 10 plagas de Egipto. Y hablábamos de esas 10 plagas que Dios atacó a las 10 deidades principales que tenían los egipcios. O sea, Dios a través de los juicios, mire, hoy, vamos a ponernos hoy, en este momento de pandemia. Hoy casi el mundo le está echando la culpa a la pandemia. Perdí mi trabajo por la pandemia. Muchos que se divorciaron por la pandemia. Muchos que por la pandemia. Que si subimos de peso por el encierro y por andar de... ¿verdad? Y todo culpa de la pandemia. Y la pregunta sería, ¿será así? El juicio de Dios o los juicios de Dios cuando vienen, primeramente deben de ser para los hijos de Dios, para su casa. Porque Él está buscando que en medio de esto la iglesia voltee su corazón a Dios. Que la iglesia hoy busque más el rostro de Dios. Y no sé usted, yo se lo vuelvo a decir, para mí esta pandemia ha sido de mucha bendición. Aquí tenía un grupo de hermanos y que de ellos nada más veo como a 2 o a 3 que les decía, ¿con quién cuento? ¿Sí se acuerdan? ¿Y sabe qué hicieron todos? Aquí estamos. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Esta pandemia nos ha dejado ver quiénes en realidad son y quiénes no son. Perdóneme, es duro, pero es la verdad. Esta pandemia nos ha dejado ver en realidad, porque tal vez muchos que creíamos que estaban firmes en Dios no lo están. Y muchos que tal vez creíamos que no, han demostrado que sí. Entonces yo le doy gracias a Dios porque Él todo lo saca a la luz. Y Él puede usar lo que Él quiera, lo que Él desee y como Él desee, porque Él es Dios y no dejará de ser Dios. Por eso es que yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están hoy aquí. Aún de aquellos que son fieles, aún por el internet, porque aunque no lo crean, nos siguen de otros países ya. Y son fieles al conectarse a los servicios. Y aunque algunos de ellos comentan que todavía donde ellos están, por ejemplo, algunos de ellos en Centroamérica, muchas iglesias todavía no abren. Pero estos juicios deben traer un consuelo, porque aunque yo me enfermé en el mes de mayo, hoy estoy aquí de pie y le doy gracias a Dios, y eso es una consolación para mi vida. Pero aquí no importa si los hombres son buenos, son hombres grandes, instruidos, o tal vez hombres malos, oscuros, o tal vez ignorantes. Cada uno puede hablar de su propia aflicción, porque todos en medio de esto sin duda hemos sido afligidos. El simple hecho, mire hermano, amado hermano, nosotros no estábamos preparados para estar tanto tiempo en casa juntos. Y eso también sacó a la luz muchas cosas en el hogar. Porque cada uno seguía su propio rol. O sea, el varón a lo mejor iba a trabajar, la esposa tal vez también iban a trabajar, los hijos a la escuela, regresaban, tal vez los chicos haciendo tarea, el papá, tal vez la que llegaba primero era la mamá, a lo mejor hacía la comida y después ya más tarde llegaba el esposo, ahí medio convivían un ratito y otra vez a dormirse porque
otra vez la rutina, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? ¡Pum! Te encierran. Ya no puedes salir a trabajar. Tal vez porque tu Dios estaba en el trabajo. Y Dios lo que te estaba enseñando es que Él es Dios en medio de esta pandemia. Porque muchos solo dependíamos de un trabajo. Y no, Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Y darle gracias a Dios por el trabajo, por supuesto. Darle gracias a Dios por el negocio, por supuesto que sí. Pero lo principal es Él. ¿Sí estamos viendo? Entonces se da cuenta cómo en medio de esto podemos recibir consolación. Porque hoy, si Dios te tiene a ti y a mí con vida, aún en medio si te enfermaste o no te enfermaste, lo importante es que hoy estás aquí y estás de pie. Y que no importan los errores, Dios por su amor cubre multitud de faltas. Dele palmas al Señor. Y Proverbios capítulo 14, versículo 10 nos deja ver lo siguiente. Proverbios capítulo 14, versículo 10. El corazón conoce su propia amargura y un extraño no comparte su alegría. ¿En qué versión la pusiste? ¿Seguro? Ahora ponle la traducción lenguaje actual, hijo, por favor. No, el mismo, pero es el 11. Dice: nadie más que tú conoce realmente tus tristezas y tus alegrías. ¿Quién más que tú? Tú lo conoces, tú sabes lo que estás viviendo. Tal vez tú puedes llegar aquí a la iglesia con una sonrisa de oreja a oreja y pensar, todo está bien. Pero por dentro, bueno, el decir una sonrisa, porque hoy con el cubrebocas no sé si estás sonriendo o no, a menos que te compras uno con la sonrisa, ¿verdad? Pero por dentro, ¿cómo estás? Porque solo tú conoces eso. Obviamente Dios, pero solo tú lo conoces, lo que está aquí. Yo no sé qué viviste o qué pasaste en todo este tiempo. Lo único que sí sé es que Dios en este día, no olvide que hoy celebramos Santa Cena, y que hoy Dios quiere traer consolación a tu corazón, a tu vida. Porque aquí la palabra conocer es la palabra hebrea yada, que significa saber. Saber, o sea, solo tú sabes lo que realmente estás viviendo. Solo tú sabes qué es lo que te está afligiendo en este tiempo. Tal vez no sabes qué decisión tomar. No tomes ninguna si no estás segura, a menos que Dios traiga esa paz a tu corazón. Pero sí es necesario que tomes una decisión y que sea basada en Dios. Amén. Esto también habla de experimentar. O sea, solo tú estás experimentando esa aflicción. Solo tú. Pero Dios quiere que tú se le entregues. Eso no significa que vas a dejar de ser afligido. Eso significa que vas a aprender a descansar en Dios. Lo predicamos hace algunos domingos atrás. ¿Cuántos quieren que Dios pelee la batalla por ustedes? Venga, ¿cuántos quieren que Dios esté peleando la batalla por ti? Entrégasela. Entrégala a tus hijos. Entrégale a tus padres. Entrega tu trabajo. Aun si no lo tienes, dile: Señor, no lo tengo, pero yo te lo entrego, y abre puertas. Señor, no sé qué hacer, yo te lo entrego y ahora yo descanso porque sé que tú vas a pelear por mí.
y yo solo estoy haciendo lo que tú me pides que yo te lo entregue. Eso debe traer una consolación a nuestro corazón. Amén. Pero los creyentes tenemos un consuelo en particular, y es muy diferente a los que el mundo ofrece. Le decía a los hombres del mundo, solo obtienen sus gotas de consuelo de aquellas fuentes de su preferencia, como lo decíamos en la introducción, a través de los juegos, a través de los deportes, a través de los bienes materiales, a través de los negocios, a través de tener determinadas amistades. Ahí ellos se sienten cómodos, porque no olvide que la consolación habla de comodidad. Ellos se sienten cómodos ahí. Cuando tú y yo tenemos un trabajo aparentemente seguro, donde hasta te promueven para que seas jefe y aparentemente tú estás bien, estás cómodo ahí. Pero ¿qué pasa cuando tu vida es sacudida? ¿Qué pasa cuando tú pierdes esos lugares de privilegio? ¿Qué pasa cuando tu vida es zarandeada de una manera en la que tú sientes que tal vez de esa no vas a salir? Porque cada prueba que tú y yo vivimos cada día va a ser mayor, y eso lo tienes que saber hoy. O sea, Jesús no te está prometiendo que no vas a tener pruebas. Jesús no te está prometiendo que no vas a tener aflicciones. Jesús no te promete eso. Jesús lo que te promete es que cuando tú estés pasando por eso, Él estará ahí contigo, sosteniéndote. O sea, ya no estarás solo, Él estará ahí sosteniendo tu vida. Y tal vez se acordarán de ese pequeño pensamiento, o hasta lo hicieron como en tipo póster, donde había un hombre que iba caminando en la playa y que iba diciendo: Señor, ¿dónde estás ahora cuando más te necesito? Porque el hombre solo veía un par de huellas. Y dice: ¿dónde estás? Tú prometiste estar conmigo. ¿Dónde estás? Y el Señor le dice: yo estoy contigo, te estoy cargando, porque ese par de huellas que tú ves ahí son mías, porque yo te voy sosteniendo. Eso es lo que Él te está prometiendo. No te está prometiendo, y quien te haya dicho algo diferente, perdóneme, es antibíblico. El Señor dice claramente que en este tiempo sufriremos aflicción en este mundo. ¿Qué dice que vas a sufrir? ¿Qué? Aflicción. Vamos, dígalo sin miedo, aflicción. Pero dice el Señor: no temas, porque yo he vencido al mundo. Él lo que promete es que cuando tú estés siendo afligido, Él va a estar ahí fortaleciéndote, animándote y trayendo esa paz a tu corazón. Porque los hombres de Dios debemos mirar siempre su palabra. ¿Y qué decía el Salmo? Porque tu palabra es mi consuelo. Tu palabra es mi consuelo en medio de esto. ¿Qué nos trajo esta pandemia? Si usted supo aprovechar el tiempo, tal vez se metió a escudriñar más la palabra y se dará cuenta que ahí usted recibió ese consuelo que usted necesitaba. Y te darás cuenta que esas promesas que Dios le hizo a grandes hombres y mujeres de Dios también son para ti. Las tenemos que hacer personales. Cuando Dios le dice a Abraham: yo bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. Entonces, cuando tú haces esa palabra tuya, esa promesa tuya, sabes que Dios va a bendecir al que te bendiga. Pero aquel que se ponga en contra de ti, también ora por él, porque también esa persona necesita del amor de Cristo. No podemos regresar mal con mal, pero sabemos que Dios ha dicho que el que te bendiga te va a ser bendecido. Amén. Entonces la palabra la tenemos que hacer nuestra, porque su palabra es nuestro consuelo. Salmo capítulo 4 versículos 7 y 8.
versión Las Américas. Salmo capítulo 4, versículos 7 y 8. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Amén. No es en nuestros bienes, no es en nuestras posesiones, sino es en la promesa de Dios, sabiendo que Él nos está sustentando. Y que en medio de lo que estemos viviendo podemos estar seguros y tranquilos, porque Él es el que te está sustentando. Porque hoy muchos solo buscan la prosperidad material. Pero aquí vemos que el salmista estaba pidiendo una comunión más intensa, más profunda con Dios. ¿Cuántos aprovecharon este tiempo para tener una comunión más profunda con Dios? O tal vez estaban todos los días, híjole, 50,000 muertos, 1,000,000 de infectados. Sí, pero ¿qué crees? Que solo veías el número de infectados, veas el número de muertes y no veas el número de recuperados. ¿O será porque nada más te decían los muertos y los infectados? Pero ¿por qué no ves el número de recuperados? Que fueron muchísimos, por mucho. Ahora estás entendiendo lo que te quiero dar. Tienes que ver diferente, tienes que hablar diferente. O sea, tenemos que permitir que Dios abra nuestro entendimiento. El salmista dice que Dios provee los bienes materiales. Y sabe, Dios quiere que disfrutemos de ellos. O sea, si Él te da una casa, Él quiere que tú la disfrutes. ¿Estás de acuerdo? Si Él te quiere dar un coche, Él quiere que tú lo disfrutes. Si Él te permite terminar una carrera, porque creo que ya la terminaste, por ahí pude ver unas fotos tuyas ya hace tiempo y le doy la belleza, Señor, gracias. Porque me acuerdo cuando mi niña estudiaba y que le batallaba para ir, venir y hacer. Y aunque ya no estabas aquí, yo le decía, Señor, gracias. ¿Verdad? Porque cuando uno puede terminar algo, siempre cuánto trabajo y sacrificio fue. Pero Él quiere que tú disfrutes tu carrera. Él quiere que tú disfrutes tu profesión. Si te da un empleo, que lo disfrutes. Que disfrutes lo que haces. Cuando vengas a la iglesia, no importa si te toca barrer, si te toca lavar un baño, si te toca hacer un talento, Él quiere que tú lo disfrutes. No importa si venimos y oramos aquí antes y tal vez nadie nos ve, no se preocupe, nos ve el más importante, que es Dios. Y Él está viendo cómo tú y yo estamos derramando nuestro corazón delante de Él. Y eso, amado, debe tener un consuelo grande a tu vida, porque Él quiere que tú disfrutes de los bienes materiales, pero que no pongas tu mirada ahí. Porque si tú empiezas a poner tu mirada ahí, cuando te es quitado, como hoy pasó, hay aflicción. Por eso me decía una hermanita que estamos compartiendo la palabra en su casa los días viernes. Y por cierto, le mando saludos porque seguro nos han de estar viendo, a Dulce y a Saraí. Me decía, ¿sabe qué, pastor? En estos últimos meses han llegado muchas personas, mujeres, jóvenes, y han intentado suicidarse porque ella trabaja en un hospital. Porque esos son de las muchas secuelas que ha dejado esta pandemia. Pero eso, ¿por qué? Porque mucha gente puso su mirada solo en lo material. Claro que si Dios te lo da, Él quiere que tú lo disfrutes, que tú lo goces. O sea, ¿usted cree que Dios se va a enojar si usted tiene la oportunidad de irse de vacaciones a alguna playa? Por supuesto que no. Pero hagámoslo con responsabilidad. Pero lo he dicho fuerte y querido, espiritualmente usted no se puede dar vacaciones.
O sea, tal vez físicamente sí es necesario que salgamos, que descansemos un poco de todo, porque nuestra carne lo requiere. Pero en este tiempo de pandemia muchos lo tomaron literal, se fueron de vacaciones hasta espiritualmente y llegan aquí literal muertos. Muertos. O sintiéndose la superestrella. No, es que si yo no toco, nadie como yo. No me digas si aquí el único que brilla es Cristo o no. Y el que tiene que brillar aquí es Cristo. Que Dios quiere que disfrutes de lo que Él te da. Pero conseguir estos bienes no debe ser un objetivo en esta vida. ¿Por qué, amado? Simple. ¿Qué pasaría si Jesús viene hoy por su iglesia? Hasta esta ropita se queda aquí. Hasta estos zapatitos aquí se quedan. ¿O no? ¿Y de qué te sirvió afanarte por tener? No, Dios no quiere que vivamos en una mediocridad. Él quiere que tú vivas una plenitud en su palabra. Pero Él quiere que también disfrutes, pero que no sea tu meta, que no sea tu objetivo. Mejor hagamos tesoros en los cielos. Qué cuadro tan hermoso y de paz nos da este salmista. Cuando el salmista dice: me acostaré y enseguida dormiré, eso está hablando de una plena confianza en Dios. Mire, y le decía a esta joven, porque me decía: pastor, es que le doy gracias a Dios porque ya me cambiaron mi turno en el hospital, pero ya me amenazaron que solo es por 3 meses y después no sé qué voy a hacer. Le digo: ¿y por qué te afliges desde ahorita? ¿No? ¿Por qué no disfrutas estos 3 meses? Tú no sabes lo que Dios puede hacer en esos 3 meses. ¿Qué tal si viene por ti el Señor? Y tú estás afligiéndote No, por eso el Señor dice: no te afanes por el día de mañana. No te preocupes por lo que has de comer, por lo que has de vestir. Es que, pastor, usted no conoce. Sí, tiene razón, no conozco tu situación. Tal vez no conozco lo que estás viviendo. Lo que sí sé es lo que te estoy comentando hoy. Lo que Dios puede hacer si tú le crees. Y eso sin duda debe ser un consuelo en nuestra vida. Pero mucha gente vive afanada, preocupada y mirando de aquí para allá. El día no le alcanza. Andan como martas todo el día. Aprendamos a confiar. Por eso el salmista, mire, yo me acosté y me dormí. ¿Sabe qué hace su pastor cuando llega a la cama? Literal, nada más pongo mi cabeza en la almohada y... Pero hay otros: el teléfono, el internet, la colegiatura. ¿Qué voy a hacer de comer? Y luego le preguntan al marido, ¿verdad? ¿Qué quieres de comer? Lo que quieras. Si lo que a veces, y se lo dice a alguien que de repente le dejo cocinar en casa: ¿qué quieres de comer? Lo que sea. No, pues ayúdame, dame una idea. Aunque sea huevitos revueltos, pero dame una idea. Pero ¿por qué te afliges? ¿Por qué no aprendes a gozarte, a vivir en paz, tranquilo? En la consola, porque Dios te consuela. Él quiere que estés cómodo, que tú te sientas a gusto. Es como aquí, mire, yo sé que hace calor, pero qué mejor es el calor del Espíritu Santo que hoy está aquí. Tenemos que tener una plena confianza en Dios. Pero ¿sabe? La situación de angustia que vivía el salmista lo llevó a que su fe aumentara y que su confianza aumentara en Dios. ¿Esto cómo es? Repita conmigo: cuando tú ves que Dios extiende su mano. Mire, en este tiempo
En la primera parte de la pandemia, en la primera etapa, porque sabemos que aquí en México por lo menos hubo un rebrote, o sea, la primera y la segunda, ¿verdad que sí? Bueno, la verdad es que muchos compromisos que teníamos, muchos compromisos que se tenían, pero justo en el momento cuando nosotros necesitábamos cubrir algún gasto, Dios siempre extendió su mano. De una, de otra forma, siempre Dios suplió en más de 5 meses. Y el pastor no le estuvo hablando a los líderes, ni a los hermanos de la iglesia. Oiga, hermano, y se le decía a mi hermano Pablo el día miércoles, o algún día te hablé, hijo, para decirme, oye, Pablito, oye, mijo, como que ya son 5 meses y no he visto pues ni un diezmo tuyo, ¿verdad? Jamás, jamás, con nadie. Pero Dios, Él sabía de dónde, pero siempre nos suplió. Y quiero decirle que para mí fue una grande bendición esta pandemia, porque pude ver la mano de Dios de una manera poderosa en mi vida. Bueno, ¿cómo fue el asunto? Que hasta pude pintar toda mi casa, que ya tenía años amenazando a pintar la casa. Y recién recuperado del COVID, ahí poco a poquito, hasta que acabé. Y solito, gracias a Dios. Y hoy puedo ver y digo, qué bonita se ve mi casa. Él quiere que tú disfrutes eso, amén. O sea, pero Dios siempre va a extender tu mano, su mano, cuando tú más lo necesitas. ¿Qué clase de consuelo tenemos en la prueba, amados hermanos? Primero, repita conmigo, en la parte exterior. Porque la palabra de Dios, llena de promesas, es tu consuelo, es nuestro consuelo. La palabra de Dios, repita conmigo, está llena de promesas. Y quiero decirle que hay más de 8,800 promesas en la Biblia, y que no nos alcanzaría la vida para disfrutar y vivir cada una de ellas. Pero Dios anhela que tú y yo las vivamos, que las disfrutes. Si hoy Dios nos da el privilegio, vuelvo a lo mismo, de estar aquí hoy en la iglesia, que sea un deleite estar. Que sea un deleite poder ver al hermano, a la hermana que tenía tal vez meses, y tal vez hoy mis hermanos que regresan a casa, tal vez podrán darse cuenta que hay muy poquitos de los que ellos conocieron, ¿verdad? Muy poquitos. Pero hay que gozarnos. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermano, ¿en qué se glorían? ¿En qué se glorían? O sea, se gozan. A ver, voltea que tenga a un lado y pregúntale, ¿tú te gozas? ¿O eres como el pueblo de Israel que te la pasas quéjete y quéjete y quéjete y quéjete y quéjete y quéjete? ¿Y por qué? ¿Y cuándo va a acabar esto? ¿Y ya vamos a llegar? ¿Y esto? ¿Y cuándo vamos a ir? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce, entonces yo creo que nos falta mucha paciencia. Porque la tribulación que produce, a ver, voltea a ver al que tiene a un lado, ¿es paciente? Mejor cambia el tema, pastor, cambia el tema. ¿Sabe? Por eso vivimos atribulados, porque nos falta ser más pacientes. Porque la tribulación que produce, paciencia. ¿Y la paciencia que produce? Un carácter aprobado. Yo le pregunto, ¿usted está a gusto con su carácter? ¿Y el carácter probado qué produce?
esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pero tienes que gozarte. Por eso yo le decía, páseme la tablita, y usted, sí, pastor, deme hasta doble. Deme hasta 3 veces, pastor. Dele, dele, dele. A ver si por lo menos sale algo. Creo que sí entendió. Si no entendió, no se preocupe. Ahí luego se lo platico. Mire, para los cristianos del primer siglo, el sufrimiento, hermano, era otra cosa. Para la iglesia cristiana del primer siglo, hermano. Y por ahí les mandé un video a la página. Cuando Policarpo se le enfrentó al cónsul en Roma. Policarpo, siervo de Juan, el apóstol Juan, el apóstol amado. Cuando se presenta Policarpo ahí, enfrente del cónsul, y le dice, mira, Policarpo, ¿renuncias a tu Dios y reconoces al César como a tu Dios? ¿O cuello? Y Policarpo, con toda confianza, con toda convicción, dijo, por 86 años he sido fiel a Dios. No voy a renunciar. Que te voy a quemar vivo, lo que tengas que hacer. Porque ellos entendían que el sufrimiento, si nuestro Señor Jesús sufrió, fue molido por tus pecados, por los míos, quedó como una mole sin que nadie lo reconociera. El sufrir, amado, para la iglesia primitiva era un deleite. Hermano, pero aquí no, es que hay mucho tráfico. No, es que está muy lejos. No, es que el calor. No, es que como ya está empezando a llover, pues se inunda. Sí, se inunda ya por todos lados. Y a todos le llaman lluvia atípica. No, es que apenas que hay un aguacerazo y ya ve que hasta, no sea que se vaya a caer el techo de la iglesia. El sufrimiento era un gozo, un deleite. Usted tiene que gozarse en la aflicción. Pablo nos dice que en el futuro vamos a triunfar. Pero por ahora, repita conmigo, pero por ahora tenemos que luchar. O sea, Pablo y Dios nos están diciendo que viene un tiempo de victoria. Pero ahorita es tiempo de luchar. Ahorita es un tiempo de levantarse. Ahorita es un tiempo de pelear, como bien Pablo lo decía, la buena batalla. Es el tiempo de pelear esa buena batalla de la fe. Escuche, de la fe. Porque vaya que si ahorita, mire, la fe está siendo probada de muchos. O la suya no. La mía sí, desde que empezó la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Dígale que tiene un lado. Así para los, no, es que no me gusta esta palabra. Pues mira, yo le voy a decir lo que Pablo decía. Tome lo que le sirva y lo que no. Pero yo creo que todo es útil. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a experimentar dificultades. Vamos, dígale que tiene un lado. ¿Ya escuchaste? ¿Ya escuchaste al pastor? Si lo que quiero es que me digan que voy a ser bendecido. Lo que quiero que me digan es que Dios me va a dar un ministerio. Lo que quiero que me diga el pastor es que todo va a estar bien. Yo no te estoy diciendo que esté mal. ¿Quién te dijo que las dificultades son malas? ¿Quién te enseñó eso? ¿La vida? Vamos, dígale que tiene un lado. Vamos, pero dígaselo con convicción. Vas a experimentar dificultades. Vamos, dígaselo.
Vamos sin miedo, por favor. Nicole, vas a experimentar dificultades. Más, pastor, más. Pero también dígale, porque eso te va a ayudar a crecer. ¿Quieres crecer? Vas a experimentar dificultades. Le decía de este hombre Policarpo, cuando usted lee el libro de la historia de la iglesia, narra que cuando ese hombre muere quemado vivo y que su sangre apagó el fuego, porque eso ya en sí mismo ya era un milagro. Dice que el Coliseo romano en aquel tiempo estaba lleno. Y usted no sé si sepa, pero el Coliseo romano tiene una acústica. En aquel tiempo no había micrófonos como lo hay hoy, no había bocinas. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Coliseo romano tenía una excelente acústica, que donde estaba el cónsul o quien daba una orden, todos se escuchaban. Eso habla de acústica, que hay un buen sonido y que todos se escucharan. Pero no había cables, no había. Mire, hoy le batallamos. A ver, bájale ahí a la ganancia. Y en aquel tiempo, sin problema. Y que mucha gente ese día le entregó su corazón a Cristo. Y Policarpo se deriva de dos palabras en el griego. Poli, mucho, carpo, fruto. El que lleva mucho fruto. Y sin duda Policarpo cumplió con esa gran misión en medio de esa aflicción. Pregúntale al que tiene a un lado, ¿te regocijas en las tribulaciones? ¿Te gozas? Dices, ay, qué bueno que me asaltaron, pastor. Pastor, mire, aquí, me picaron aquí, pastor, qué bueno. Pastor, me quedé sin trabajo, qué bueno. Pastor, me caí de la moto y me lastimé. ¿Te gozaste? Hay que gozarnos. Hay que gozarse. Regocíguese en la tribulación. Que ahorita el mundo está siendo atribulado y dentro de ello la iglesia, gócese. Porque nuestra redención está cerca. Gócese. Regocíguese. Eso no significa que nos guste el dolor. Porque algunos dirán, ay, mire, esos cristianitos son bien masoquistas. Les gusta el dolor. No, porque Dios usa las dificultades de la vida y los ataques del enemigo para edificar tu carácter. Lo vuelvo a decir, Dios usa las dificultades de la vida, incluso los ataques de Satanás, para edificar tu vida, para edificarla. Y la pregunta es, ¿te estás dejando edificar? ¿Sí? Gracias a Dios, no sé cuántos pueden decirle gracias a Dios por esas oportunidades de crecimiento. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque hoy, mire, hoy mucha gente quiere escuchar esa palabra que, perdóneme, es como en el tiempo de Jeremías, cuando Jeremías estaba y Dios lo levanta usted sabe que le mandó llamar cuando era un pequeñito, un jovencito. Y le dice, y vas, y tú no tengas miedo porque yo llenaré tu boca. Usted sabe eso. Pero cuando Dios le dice, ya es el tiempo, ahora es el tiempo, lo levanta. En ese tiempo, Judá, Israel, estaban realmente pervertidos, realmente vueltos a ídolos, se habían olvidado de Dios y ahí tenían falsos profetas que solo endulzaban el oído de los reyes. Ay, les encantaba. Miguel, vas a ser grandemente bendecido, pero primero serás grandemente atribulado. Esa parte como que no me gustó. La primera parte sí, y la segunda como que
No, es que hoy día la gente quiere escuchar palabra que solo endulce el oído. Pero ¿qué es la verdadera palabra de Dios? Y Jeremías soltaba palabra de calamidad sobre el pueblo, pero no porque Dios quisiera traer calamidad. Dios no quiere traer este tipo de plagas. Dios no quiere que el hombre sufra. Pero hoy estamos viviendo solo las consecuencias de que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Pero Dios lo que está prometiendo, que en medio de esto tu carácter será formado. Y no sé, tal vez valdría la pena poner el ejemplo otra vez de allá de San Luis, Edson. ¿Cómo me contestó el pastor, hijo? Fíjese, viniendo manejando más de 8 horas, cansado, con calor, con hambre. Y vaya que si aquí hace calor, allá está peor. Y voy llegando. Pastor, yo pensé que ya no iba a venir. Y no sé si tenga usted tiempo, porque yo el sábado no tengo tiempo y me voy a ir. Pero sí, está bien. Vamos a la iglesia, pues es sola, ¿no? Estoy a tiempo. Yo sabía que Dios le iba a hablar. Pero si yo me engancho con él en la carne, ¿qué hubiera pasado? Y tenía justa razón para ponerme como tal vez algunos que no veo ya aquí, a otros. ¿Verdad? Porque yo con una mano ¿qué necesidad tengo de viajar más de 8 horas para que me hablen así? Y ni siquiera, pastor, un vasito de agua. Lo bueno es que llevamos agua, ¿verdad, hijo? Pero Dios ya me había hablado y ya había una palabra específica para ese día. Pues cuando terminó el servicio, el pastor llora y llora, y pastor, perdóneme, pastor. Sí, hijo, no pasa nada. Yo bendigo tu vida. No sé si está comprendiendo. Yo en otro tiempo, si Dios no me hubiera procesado a mí, yo le hubiera contestado igual o peor. Y tal vez se hubiera cortado toda relación. No sé si está alcanzando a comprender. Las dificultades nos ayudan, amados, a que nuestro carácter sea formado y que cada día se parezca más al de Cristo. Y la palabra de Dios, amados, está llena de ejemplos de su bondad y que confirma la confianza que debemos de tener en Él. Y quiero ir terminando con esto para que celebremos Santa Cena. En la parte interior, por experiencias pasadas, el creyente ha sentido el poder de la palabra de Dios que le ha levantado. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado, tal vez hasta en la lona, hermano? Que la zarandeada ha sido muy, muy fuerte. Llámese por enfermedad, llámese por cuestiones financieras, materiales, de familiares. Y Dios siempre nos ha sacado adelante. Hoy mismo Dios te levanta y te dice: vamos, ve, apoya al pastor, sirve. Porque solo el bienestar no es para mí. Yo se lo decía hace un rato, yo agradezco mucho a los hermanos que nos apoyan. Pero sin duda, amados, todos necesitamos de todos. Somos un mismo cuerpo. Las manos necesitan los pies necesitan a los ojos necesitan la nariz, la boca, y así. En sí el cuerpo necesita todo de todo. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos? Y Él quiere llevar nuestra vida hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Él quiere que tengamos una mente menos mundana.
Él quiere que tengamos una mente, que estemos más dispuestos para orar, que tengamos un espíritu más fuerte y que nuestra fe cada día crezca más. Quiero terminar con esto. Todo lo que sube al cielo en oración es transformada por Dios en bendición. Cada respirar en nuestra vida es un milagro. Cada minuto que pasa es una oportunidad. Y cada vida es un tesoro que Dios entrega. Hoy muchos ya no pueden decir esto. Dios nos consuela. Dígale a su hermano: Dios te consuela en todas tus dificultades. ¿Y sabe para qué? Porque todo hay un propósito, para que tú puedas consolar a otros. Mire, ahorita la prueba, no voy a decir que está viviendo mi hermano Miguel, pero yo le decía ayer: hijo, no te preocupes, porque algún día yo estuve en una situación similar y yo pasé por eso, y Dios me pasó por eso. Pero en ese tiempo Dios también hizo esto. Por algo Dios permite que tú y yo vivamos determinadas pruebas, determinadas aflicciones. Porque Dios, esa aflicción que tú estás viviendo hoy, el día de mañana vas a entender por qué la estás viviendo. Porque ahora tú le podrás dar una palabra a alguien y decirle: mira, Dios lo hizo conmigo y lo puede hacer también contigo. Porque Dios me levantó a mí, también te va a levantar a ti. Eso no significa que yo sea más que tú, no. Delante del Rey somos iguales. Un día que estemos delante de papá, aquí no hay pastores, aquí no hay judío, no hay griego, no hay nada. Todos delante de la presencia de papá somos exactamente iguales. Iguales. Pero Dios permite que vivamos ciertas cosas para que hoy tú puedas ayudar a otros. Y cuando otros pasen por dificultades, podrás ofrecerles lo mismo, el consuelo que Dios te ha dado a ti. O sea que en medio de toda esta aflicción debes aprender a consolarte en Dios a través de su palabra y de sus promesas. Y te aseguro que Dios te ha dado muchas promesas. Solo reflexiona un momento: ¿cuántas de ellas todavía no se cumplen? Porque algunas a lo mejor ya se cumplieron. Por ejemplo, Dios me prometió una hija. Ahí está. Dios me prometió que conforme fuera, porque mire, no es casualidad. Fíjese, cuando mi hija nace, empezamos a abrir el grupo familiar El Nesa. Porque no se me olvida, a mi hija la llevamos de bebita a los estudios. Hasta ella, cuando yo oraba, ella que también quería levantar sus manos y se ponía a orar. Entonces Dios me dijo esto: la iglesia va a crecer conforme tu hija vaya creciendo. Entonces ahorita mi hija está en un proceso así como que se quiere empezar a hacer sus cosas como quiere, ¿verdad? No, se ubica. Entonces yo he podido ver ese crecimiento en mi hija. Y como lo he estado viendo, la iglesia también va a crecer. Y no solo el número, sino espiritual y madurez. En madurez espiritual. No solo en un crecimiento físico, sino en una madurez espiritual. Pero mire cómo es Dios, cómo tan bueno que nos ilustra. Por eso yo me gozo cuando veo a mi hija creciendo. Digo: gloria a Dios, porque la iglesia va a empezar a crecer. Cuando me despierta en las noches: papá, es que me duelen mis piernas. ¿Saben? Los que son papás se acordarán. Y ahí voy con una pomada y le sobo. Y no es que se haya pegado, sino que sus huesos empiezan a crecer. Y eso causa dolor. Y yo le doy gracias a Dios, porque cuando eso esté pasando en mi hija, sé que eso viene para la iglesia. Porque Dios me dijo, y es una promesa,
que conforme vaya creciendo mi hija, la iglesia también va a crecer. Y le doy gracias a Dios porque mi hija no se quedará siempre como una niña, sino un día será una mujer, y una mujer madura, y el día de mañana se casará y tendré nietos, y seré el abuelo más consentidor tal vez. Pero me gozaré porque sé que la iglesia de la misma forma crecerá, se desarrollará y florecerá. Amén. Así que denle palmas al Rey. Y no sé cuántos hoy quieran recibir de verdad ese consuelo de parte de Dios. Y que hoy que celebramos Santa Cena podamos cerrar esto. Y que, como ese salmista, yo me acosté y me dormí. Porque su confianza del salmista estaba completamente en Dios, no en lo externo. Imagínense, si yo dependiera de algunos que levantaron su mano y me decían: aquí estamos, pastor. Gloria a Dios que yo dependo de Dios. Y doy gracias por los que están. Y me gozo por los que están. Y por los que no están, oraré por ellos y los he entregado en las manos del Señor. Y que Él obre su perfecta voluntad. Y créame que el anhelo de mi corazón es que ninguno, así como la oración que Jesús hizo en Juan 17, Señor, y que ninguno se pierda. Que si ellos por algún motivo ya no se sentían parte, que a donde estén puedan crecer y desarrollarse. Y por eso hoy le doy gracias a Dios por la vida. Tal vez algunos no recuerden, pero esta familia de mi hermano Francisco se congregó hace algún tiempo con nosotros. Y de repente vi un mensaje, vi una llamada perdida porque no tengo Messenger, pero lo tengo en la lap, en la iPad. Y por eso le mandé el mensajito y me contestó: pastor, estábamos viendo la posibilidad con mi familia de regresar. Bienvenidos. Porque son una familia que nunca hicieron daño en la iglesia, jamás. Y Dios me dijo, y Dios ya nos había hablado, y nosotros a cada persona que regrese la recibiremos siempre con los brazos abiertos, y serán bienvenidos, y que el propósito de Dios se cumpla. Amén. Denle palmas al Señor. Póngase sobre sus pies. Padre, sin duda en ese tiempo, Señor, de tribulación, de aflicción, donde nuestra fe ha sido probada y desafiada, Señor,